Antes de empezar la segunda parte de este tutorial, queremos aclarar algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes observan la imagen, ahí aparece cómo se dice los algoritmos en inglés. La R es de right, ¿cierto? Y se refiere a la cara derecha del cubo cuando lo tenemos nosotros de frente. Ahí aparecen las distintas anotaciones. La U, si aparece una U después escrita, va a ser up, ¿cierto? Que sería la parte de arriba, girándola en el sentido horario. Después tenemos el front, que es la capa, ¿cierto?, que da frente a nosotros. El left, que sería el izquierdo. Button, que sería la parte de atrás. Down, la parte de abajo. Por lo tanto, entonces, cuando aparezcan las anotaciones, ¿cierto?, si dice right, ustedes giran una vez en el sentido horario. Ahora, si por el contrario dice right antihorario o una R con una coma en la parte de arriba, que significa right antihorario, entonces ustedes lo giran hacia el lado contrario de donde aparece la imagen. De cómo poder armar el cubo Rubik aprendiéndonos la menor cantidad posible de algoritmos. Vamos a aprendernos aquí lo siguiente. Ya tenemos, cierto, orientada la parte de abajo del cubo y tenemos ahora que hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer en dos pasos más, podríamos decirlo. En primer lugar, queremos dejar la cara de arriba de color amarillo y después de eso orientar, porque va a quedar la cara amarilla armada, pero todo desordenado aquí. Y después, con algunos algoritmos, que son movimientos que se repiten una y otra vez, ¿cierto? Vamos a llegar a una solución ya para poder ordenar todas las piezas que están acá. Bien, ¿cómo lo haríamos? Hay muchos algoritmos en esta parte. Hay muchos, de hecho, si tuviéramos que memorizarlo, las personas que ya estudian todos estos algoritmos para poder bajar su récord de tiempo, obviamente se aprende una cantidad de movimiento increíble. Aquí lo que vamos a intentar es mostrar cómo con pocos movimientos repetitivos vamos a llegar a las mismas soluciones. Veamos primero. En primer lugar, lo que tenemos que lograr ya es llegar a una forma que vendría siendo esta, que es una cruz amarilla con un cuadrado de color amarillo también en alguna esquina. Esta figura la llaman el pez por la forma que tiene. ¿Ya? De hecho, si no lo miramos de lado así, podríamos decir, cierto, que este es como el cuerpo del pescadito con la cola. Pero tenemos que llegar a esta posición. ¿Cómo llegamos a esta figura? Si llegamos a esta figura, después con un movimiento vamos a llegar a la cara amarilla completamente. ¿Cómo llego a esta figurita? Aquí tenemos que tratar, yo sé que hay formas obviamente mucho más directas, porque obviamente con un solo algoritmo podría llegar a lo mejor directamente a armar al tiro, pero vamos a mostrar cómo aprenderse la menor cantidad de algoritmos posible. En este caso voy a intentar de que me quede una L aquí, en esta parte de arriba, ¿ya? Quedándome una L en la parte de arriba, ¿qué es lo que hago yo? Voy a aplicar un algoritmo que es muy fácil de recordar y que es front le vamos a llamar aquí mirando al cubo de frente. Front sería este, sería front. Right, que sería, cierto, derecha. Up, que vendría siendo girar esto hacia allá. Vamos a aplicar después R', que vendría siendo una R o el lado derecho hacia el lado contrario, antihorario. Right. U', que sería la parte de arriba. U', hacia el lado antihorario, y después recuperamos nuevamente con el front, pero front, cierto, ahí antihorario. Y fíjense que nos ha quedado a nosotros una línea. Vamos significa entonces por buen paso. Ya necesitamos llegar a una línea. En esta misma posición, con la línea horizontal hacia el cuerpo de nosotros, ahí, ¿ya? Vamos a volver a repetir el mismo algoritmo. Miren, front, right, up, right', U', y recuperamos el front. Y fíjense que nos ha quedado la figura a la que nosotros necesitábamos llegar. Ahí está. Está la cruz, ¿ya? Con la esquina. Cuando llegamos a esta posición, nosotros tenemos que ahora aplicar un algoritmo distinto dependiendo de dos situaciones que se podrían presentar. La primera es que yo, al colocar, cierto, este cuadradito apuntando hacia el lado izquierdo, tenga en esta parte una pieza que sea de color amarillo, que sería el caso, cierto, que me ha quedado acá. Tengo la cruz, la pieza amarilla apuntando hacia el lado izquierdo, pero en esta misma posición al tiro aquí tengo
cuadro amarillo. En este caso, cuando yo lo tengo en esta posición, vamos a aplicar el siguiente algoritmo, que sería RU, R', U, R, U y R'. Y ya tenemos entonces armado la parte de arriba. ¿Ok? De esta forma, este es muy fácil de aprender también. ¿Ya? Sería lo vamos a desarmar. RU, ¿cierto? RU, R. ¿Ya? Y llegamos, ¿cierto?, al pescadito. Y aquí lo desarmé y llegué a la siguiente situación, ¿ya? Que vendría siendo esta, que es cuando tengo la misma figura, pero no tengo aquí en esta parte, no tengo un cuadro amarillo. ¿Qué es lo que hago cuando no tengo un cuadro amarillo acá? Inmediatamente lo voy a girar a la posición que aparece aquí arriba, es decir, 1, 2. Ahí. Y ahora me queda en esta posición, ¿cierto?, con una pieza amarilla en la parte de aquí abajo. Ahí está. La cruz, ¿cierto?, mirando hacia el lado derecho. Y tenemos esta aquí abajo. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en esta posición? Vamos a repetir otro algoritmo que también es muy fácil para poder llegar a la cara amarilla, y que sería right, up, R', U', right, U' y R'. Y llegamos nuevamente también a la situación de arriba. Acabamos de orientar entonces la cara que está acá. Ahora, con estos dos algoritmos, ¿cierto?, podemos ya llegar a esta situación. Pero la pregunta que siempre surge es ¿cómo llego de repente a esta figura, ¿cierto?, a la figura del pez? ¿Cómo llego a esta figura cuando de repente me salen otras posiciones en la parte de arriba y no me quedan esas? Vamos a intentar hacerlo solamente con estos dos algoritmos que acabamos de ver, ya que lo voy a dejar después anotado debajo del video. Entonces, vamos a intentar hacer, por ejemplo, lo mismo. Vamos a tratar de desarmar todo, ¿cierto?, para poder llegar a las soluciones. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esto y voy a hacer ahí, por ejemplo. Ya, supongamos de que yo tengo, ¿cierto?, hemos desordenado la cara arriba. Supongamos de que tenemos, ¿cierto?, la L, la famosa L que yo les decía que tiene que estar en esa posición. Ahí la vamos a colocar ahí. Yo estoy acá, ¿cierto?, y la L apuntando, por decirlo así, si fuera como una punta de flecha, estaría apuntando hacia el lado derecho. En esa posición, no así, no así, no así, vamos a aplicar entonces el primer algoritmo, el que era fácil, que era front, right, up, R', U', ¿cierto? Y nos devolvemos. Y ahí, ¿cierto?, nos va a quedar esta posición. Supongamos que hicimos mal el algoritmo. Ya vamos a suponer que nos sale otra figura. Entonces vamos a suponer que lo hacemos así. Front, right, up, y ahí llegamos. Ya supongamos que tenemos un punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos a repetir, fíjense, volvemos a repetir el mismo algoritmo. Sería front, right, up, R', U', front. Ahí llegamos, fíjense, ¿cierto?, a la famosa L. ¿Ya? Vamos a intentar desarmarlo de otra forma entonces. Ya, en este caso, por ejemplo, hay un algoritmo específico para llegar, ¿cierto?, a la cara de arriba, pero vamos a tratar de saltarnos ese paso. Vamos a tratar de, con los mismos algoritmos que hemos visto, vamos a tratar de poder llegar a la forma, ¿cierto?, del pez, para poder después repetir siempre los mismos algoritmos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una cruz arriba, ¿ya? Y lo que vamos a intentar hacer es colocar, ¿cierto?, la cruz, pero con este cuadradito amarillo hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a repetir aquí el algoritmo que explicábamos en delante, que era RU, 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 R. Fíjense que llegamos a otra figura. ¿Ya? Esta figura, ¿cierto?, que es como dos faros de auto, ¿cierto?, que están apuntando hacia adelante. Si volvemos a repetir el mismo algoritmo, fíjense lo que pasa. Tenemos RU, 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 R. Y llegamos ya a la figura, ¿cierto?, del pez. O sea,
claro, hay formas mucho más fáciles, o no fáciles, sino más rápidas de llegar obviamente a esta posición o de llegar definitivamente al tiro a la cara de arriba por medio de otros algoritmos. Pero lo que estamos intentando acá, recuerden, es tratar de, con un mismo algoritmo, tratar de llegar, ¿cierto?, lo más rápido posible. Ya en esta posición aplicamos lo mismo que explicábamos en delante. Vemos hacia qué lado está, si tenemos acá una pieza amarilla. Como no hay ninguna pieza amarilla, ¿cierto?, lo orientamos hacia el otro lado, la tenemos acá, y aplicamos el mismo algoritmo que explicábamos, que después, ¿cierto?, lo voy a dejar anotado, que sería R, U, R', U', R, U', R'. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a la cara de arriba. Y aquí ya estamos a 2 algoritmos de poder llegar al final. Ya estamos listos. My God!